en el libro de Éxodo. La semana pasada estamos desarrollando lo que es el diseño de David. Ahora, hermanos, vamos a irnos a ver la vida de Moisés. ¿Qué es lo que Dios le tenía preparado para este varón de Dios, profeta? Este es un profeta que libertó un pueblo. Fue el puente para pasar al otro lado. Conversaba con un amigo que nos conocimos hace poco. Un amigo se llama Ronald. Él estuvo en la radio el día sábado. Hay buenos proyectos con respecto a este varón, donde va a dar gran oportunidad a todos los interesados en que quieran desarrollar sus talentos. Él va a ser un apoyo para el pueblo cristiano, para que puedan pasar al otro lado. Y conversando, él me dijo que él quiere ser el puente para ayudar a los talentosos originales, con cosas nuevas, porque hay cosas nuevas que vamos a ir descubriendo, para pasar al otro lado, donde no pueden pasar. Y eso me trajo a memoria algo también donde que el Señor me decía, cuando yo recibo toda esta información, toda esta revelación del Señor, me decía que yo soy el puente. Y había una lucha en mí, si era o no era el puente, porque el puente verdadero es Jesucristo. Pero nosotros somos hijos de Dios, hermanos de Jesucristo, y hacemos la cosa de Jesucristo. Y también somos puentes. Cuando Él me dijo eso, me di cuenta que yo también era el puente. Y me di cuenta que estudiando la vida de Moisés, él fue el puente para sacar a toda esa gente de Egipto, de la esclavitud, a la tierra prometida, que fue la meta que tuvieron, que no pasó Moisés, pero pasó Josué. Pero fue el puente también él. Entonces, ¿qué me trae esto, hermanos? Me da a entender que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, es un puente que para ayudar a otras personas a pasar al otro lado. Cada uno con su vocación, cada uno con sus talentos y un propósito que va a ayudar a la humanidad. Entonces, hermanos, ténganse bien presentes que es el puente que el mundo necesita. Y gracias a que esos puentes no están funcionando, el mundo es así. Pero como nosotros estamos entendiendo todo esto, vamos a ponerlo por obra. A ver, hermanos, Éxodo capítulo 3. ¿Me dicen amén lo que me han encontrado? Amén. A ver, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ir leyendo y desarrollándolo. Como saben, hermanos, cada semana estamos dirigiendo todo el potencial para poder darnos cuenta del llamado de cada siervo, de cada persona. Y cada vez que nosotros estudiamos la vida de los personajes, nos vamos a ir dando cuenta con más facilidad y para poder discernir ante otro personaje que nos va poniendo enfrente. Entonces, dice la palabra del Señor: apacentando Moisés las ovejas de Jesucristo, de Yetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Nos detenemos un rato, hermanos, aquí. Dense cuenta que Moisés no era pastor de ovejas, pero él estaba en ese momento pastoreando ovejas. ¿A qué me trae esto el Señor? Nosotros podemos tener una infinidad de ocupaciones, profesiones, trabajos. Yo estoy trabajando con los carros, como ustedes saben, los alquilo y también trabajo de taxi, pero ese no es el propósito por el cual Dios me ha puesto aquí en la tierra. Cada uno de nosotros podemos estar desarrollando una función en este momento, algún trabajo, un empleo que tengan, pero ese no es, en algunos casos puede ser,
pero en otros casos, en su mayoría, no estamos desubicados. Entonces, yo en verdad no iba a pasar por alto este versículo, pero después el Señor me da más luz con respecto a esto, y es lo que acontece en el mundo. Estamos en otras ocupaciones, pero no es el llamado. Lo pasó Moisés y nosotros también lo pasamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es esperar el llamado de nuestro Señor. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. El Señor nos va a tratar de llamar la atención de alguna u otra forma para que nosotros escuchemos su voz, ya sea en sueños, ya sea por medio de un siervo, ya sea en la multiforme del Señor que puede utilizar en cada uno de nosotros. Tenemos que estar atentos a su voz, a su llamado. En el 3, estamos en Éxodo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. ¿Se recuerdan? La semana pasada hablamos de un tema de la indignación. Aquí veo una doble indignación. ¿Y qué me trae a esto ver? Me trae, hermanos, que la indignación puesta por Dios en nosotros, no solamente estamos indignados nosotros por alguna causa, sino que es el mismo Dios que está indignado por algún maltrato a la humanidad. Y es ahí donde que el Señor hace el llamamiento para que libre por alguna causa, al pueblo que está sufriendo en ese momento una aflicción. En este caso, el pueblo de Dios clamaba a Dios por todos los maltratos que había con respecto a la esclavitud que tenían, y cada vez le ponía más opresión el faraón, hasta que ya no le daban los ladrillos, el material, la paja, ya no le daba alimento como se ve en las películas, y las cosas se agravaban. Y entonces había un pueblo orando para que esto, digamos, acabe, que venga alguien y los saque de esa esclavitud. Y entonces, hermanos, detrás de nosotros, detrás de cada uno de nosotros, hay un pueblo. Escuchen bien, hay un pueblo orando por alguna causa que nosotros no estamos cumpliendo. Quiero que sientan ustedes, quiero que se pongan en los zapatos de Moisés, donde que gracias a cada uno de nosotros, que somos el puente para pasar al otro lado, y no estamos sirviendo como el puente que Dios nos ha creado, hay un pueblo atrás orando. En este caso, la esclavitud que llevaba el pueblo de Israel, ustedes saben todo lo que pasaron ellos, esa aflicción que pasaron. Y Moisés, fue una lucha, como le digo, que vamos a verlo más adelante, pero al final de todo llegó a libertar ese pueblo. Hoy en día, como vemos,
el mal está acrecentando a nivel mundial. Ustedes pueden ver la delincuencia que cada vez es más descarada. Ya te roban, hasta enfrente de la comisaría están robando. Te matan por un celular. Le dan un sencillo a un drogadicto y matan a cualquier persona por poco dinero. El sicariato, los chantajes, los secuestros, las violaciones en los carros. Y nada puede hacer la justicia. Ya nada puede hacer. ¿Ustedes qué creen? ¿Que no hay un pueblo orando por esto? Amén. Hay pueblo orando por este motivo. Y eso lleva a una indignación a Dios. Y esto también lleva a una indignación al que le encargó el Señor este trabajo. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que ponernos a la brecha. Nosotros somos los que vamos a poder ayudar a esas personas, tanto a los delincuentes y tanto a las personas agraviadas. Porque los delincuentes, gracias a que no saben quiénes son, no saben ni sus talentos, no saben ni para qué han sido creados, se dedican a eso, pensando que eso es lo que le va a dar el dinero, le va a dar el progreso, la prosperidad. Pero eso va en contra de su propia familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con ellos? Predicarles la palabra, decirles que hay un Dios que lo puede sacar de ese lugar, y no nos quedemos dormidos. A diestra y siniestra tenemos que hacerle ver la verdad, porque la verdad es lo único que lo va a hacer libre. Amén. Y ese somos el puente nosotros. Esa es la indignación del Señor que movía en su corazón. Entonces nos ponemos nosotros también juntamente con el Señor, al lado del Señor, y a pelear. En el 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre. El 7. Dijo, el 7, 3:7. Dijo luego Jehová: bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Nosotros, hermanos, nos habremos preguntado alguna vez quiénes somos nosotros. Moisés lo hizo. Y miren que Moisés, un hombre consagrado, un hombre separado, un profeta, no sabía quién era. ¡Qué tremendo! O sea, no se sientan mal ustedes tampoco cuando no saben quiénes son. Es natural. La cosa es querer descubrirlo. Porque si nosotros queremos, como repito en unas clases anteriores, el Señor es el principal interesado. Porque va a haber la insistencia con la que le ponía sobre Moisés una y otra vez. Y Moisés rechazaba y rechazaba. El 13 dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego a los hijos de Israel, y les dijo: el Dios de tus padres me ha puesto a vosotros, me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren:
¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre, este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Hermanos, estuve analizando quién es Moisés y llego a la conclusión que Moisés, hablando del tema vocacional, Moisés tiene un diseño hecho en el cielo. Dice la palabra del Señor que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces Moisés sale diseñado del cielo como profeta. Profeta. Tomen nota. Sus talentos de Moisés, el Señor le hizo ver estas señales, le dijo que seguirán. Sobre la serpiente, cuando tira el palo al piso y se convierte en serpiente, cuando abre el mar y el mar se abre, eso le dio fama. Eso, o sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros, hermanos, tenemos también esas señales. Cada uno de nosotros también tenemos que descubrir las señales por el cual nos ha dado el Señor. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Esto no solamente se quedó en el Antiguo Testamento, también viene al Nuevo Testamento. Y yo lo estoy experimentando. Y he visto siervos que ya están, hasta hacen crecer dientes de oro. No sé si usted escucha, pastora. Sí. Hacen crecer dientes de oro. Un chileno, yo soy chileno. ¿No? Sí. Es tremendo. Montones de oro, de diamantes, de platino. Entonces, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Sucede un avivamiento. Un avivamiento porque la gente lo sigue por esas señales, para que crean en Jesucristo. Entonces, a Moisés, igual a cada uno se nos da. Miren la riqueza que tenemos, miren lo valioso que somos para el Señor. Entonces, Moisés movió sus talentos. Esos talentos es la segunda parte. La primera es el diseño. Primero es diseñado como profeta. La vocación viene a ser lo mismo, profeta. Ahora, me gustaría ver una pizarra. Diseñado como profeta. Entonces, cuando una persona tiene un diseño, esa persona es llamado según lo que ha sido diseñado. Entonces, vocación significa llamado. O sea, el Señor llama al profeta. Y por eso dicen, ¿cuál es tu vocación? Pregunta. Profeta, en este caso. En otro caso son diferentes. Entonces, diseño y profeta, diseño y vocación es lo mismo. Un celular. Un celular está diseñado como celular. Su diseño original de fabricante viene a ser un celular. Cuando yo cojo el celular, yo sé que este celular sirve para llamar, porque es un celular. Entonces yo le digo, ven celular, le digo, ¿no? Y el celular viene. Esa palabra, donde cuando yo digo ven celular, significa el llamado. Y le dice a Moisés, ven Moisés, o ven profeta, o ven maestro, o ven evangelista. Lo llama. Ese llamado, esa palabra, es decir, ven, es la vocación. El llamado es la vocación. Entonces, diseño y vocación es lo mismo.
sino que el diseño ya está siendo llamado. Ya está siendo llamado. Entonces, los talentos. ¿Qué son los talentos? Los talentos son las funciones que tenemos nosotros. Este celular tiene funciones. ¿Preste mucha atención? Este celular tiene funciones. Su principal función, ¿cuál es? La principal función de un celular, ¿cuál es? No tengan miedo, respondan. Comunicarse. Comunicarse. Es la función principal. Y tiene otras funciones más. Otras aplicaciones. En las cuales son secundarias. Nosotros pasamos por ese mismo principio. Nosotros tenemos un talento principal, una función principal, y también tenemos talentos que son secundarios. En este caso, en el caso de Moisés, el talento principal como profeta era profetizar. Otro de sus talentos eran los prodigios y los milagros que vieron ustedes en su historia. Entonces, los talentos son las funciones de la persona. Entonces, como cuando nosotros no estamos desarrollando nuestros talentos, no estamos desarrollando las funciones con las cuales el Señor ha depositado en nosotros. Y eso es lo que, esa es la lucha que tuvo Moisés. El Señor bien puede coger a cualquiera, puede coger a otro, te cogía a otro, pero él estaba diseñado para ese trabajo. Muchas veces escuchamos nosotros decir, entra un empleado a un trabajo, y bueno, el empleado se pone así exquisito y el jefe le dice, mira, ¿sabes qué vas a trabajar o no? Porque detrás de ti hay 5 esperando tu puesto. Y bueno, y se va el empleado, renuncia y entra el siguiente. En el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, cuando el Señor escoge a una persona, esa persona viene con un diseño. Esa persona tiene que cumplir las funciones por las cuales el Señor lo ha puesto aquí en la tierra. Cuando esa persona no está funcionando como Dios lo ha creado, es cuando el mundo comienza a caminar de esta manera como ustedes lo pueden ver ahora. Si el mundo está caminando así como está, es porque nosotros no estamos poniéndonos a la brecha, no estamos utilizando los talentos por el cual el Señor nos ha dado. Entonces tenemos que anhelar, y el Señor nos va a abrir el entendimiento de quiénes somos nosotros. No hay reemplazo de nosotros. En el caso cristiano, en el caso celestial, en lo que el Señor ha creado, no hay reemplazo. Ustedes dirán que sí. No, porque el llamado es irrevocable. El llamado es irrevocable. Y nosotros vamos a revisar un poquito, nos vamos al pasado y vamos a ver que lo que le digo es cierto. ¿Salió otro Sansón? Desde el tiempo de Sansón, ¿salió otro como Sansón? ¿Ahí? No. ¿Otro como Daniel? ¿Salió otro como Beethoven? No, más acá. Y si ustedes revisan cada personaje famoso, Cada uno es exclusivo. Y si vamos más cerca, ¿salió otro como Oscar de León? Son los talentos mal utilizados, pero dense cuenta que no hay reemplazo de nosotros. Somos únicos. Yo por eso cuando yo les digo,
Y llego a esta reunión y digo, cada uno de nosotros somos especiales. Amén. Únicos y especiales. ¿Ustedes creen que yo le hablo por hablar? No. Porque yo lo miro con los ojos de Dios a cada uno de ustedes. En mí hay una misericordia. Y les voy a hablar de 1000 formas. Amén. De 1000 formas les voy a hablar. Porque el Señor me ha hablado de 1000 formas también. Y cada día va a ser un día diferente, pero hablando de lo mismo. Hasta que se destape esa mente y salga a reflejar su vocación, sus talentos, camino al propósito. Amén. Entonces, hermanos, los talentos son las funciones que tenemos nosotros, las funciones que tenemos que brindar al mundo. Algunos servirán para cantar, otros para profetizar. A mí me encanta. Yo lo conocí a Freddy, miren, una de las Freddy, hermano mío, así poco antes de que se vaya, sería un mes antes. Hermano, le digo, ¿tú sabes por qué yo me entregué a Cristo? No, me dice. Por tus funciones, le dije. No le dije por tus funciones, sino le dije porque me encantaba cuando tú profetizabas. Freddy profetizaba y mi esposa también. Hermanos, los talentos, las funciones que tenemos nosotros, va a hacer que el pueblo venga a Cristo. Porque es el brillo que tenemos nosotros. Amén. Es el brillo. Son las piedras preciosas que van reflejando hacia afuera. Y la gente cuando comienza a venir. Miren a Moisés. Abrió el mar. Tremendo. Y lo cerró para que los malos se queden atrás. Es algo precioso. Preciosas son las funciones que tenemos. ¿Quién no quiere ponerlo por obra? Amén. Vamos a orar, entonces merece una oración, hermano. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a poner de pie. Vamos a orar al Señor para que el Señor abra esos tesoros. Aleluya. Vamos a repetir, repita conmigo. Señor, te alabo, te bendigo, porque has puesto funciones en mi vida. Señor, clama a ti, Señor. Hazme ver cuáles son mis funciones, cuáles son mis talentos, para ponerlo por obra. Quiero servir de puente para que mis hermanos pasen al otro lado, al lado donde fluye leche y miel. Amén. Él se merece toda la gloria, Él se merece toda la honra. Entonces, hermanos, para cerrar el día de Moisés, Moisés fue diseñado como profeta. Su vocación, ¿cuál es tu vocación, Moisés? Yo soy profeta. ¿Cuáles son tus talentos, Moisés? Milagros y prodigios. ¿Cuál es tu meta? ¿Para qué fue creado Moisés? Fue creado como, pero también hay un para qué. ¿Para qué hemos sido creados nosotros? ¿Para qué fue creado Moisés? Para libertar al pueblo oprimido por los egipcios. Ese fue el fin. El fin de Moisés fue servir como puente para que ese pueblo quede libre de esa opresión. ¿Fue fácil? No fue fácil. Pero el Señor, ¿qué le dijo? Yo estaré contigo y muchas cosas más. Muchas cosas preciosas más.
Y miren que nosotros también ponemos objeción a esto. Moisés lo hizo. Y si revisamos en el versículo 10, en el versículo 10 dice, en el capítulo 4, De Éxodo. 10, entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo para hablar y torpe de lengua. Primer pretexto. ¿Cuántos pretextos tendrán ustedes? Señor, tengo muchos hijos y no puedo servirte, no puedo caminar con lo que tú me has enviado. Trabajo mucho, no tengo tiempo. Señor, estoy limitado. Señor, soy muy joven. Señor, mi familia es muy pobre. No tengo dinero. ¿Se acuerdan de Gedeón? Y mil pretextos. Buscamos mil pretextos para no caminar. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Hermanos, la iglesia de Shaddai me ha dado 2 cargos más. Yo lo tomo como un llamado de Dios. Ahora estoy durmiendo menos. Pero, hermanos, el Señor renueva mis fuerzas. Cuando nosotros nos ponemos a la brecha, es el Señor que renueva nuestras fuerzas. Amén. Y mucho más cuando nosotros caminamos de acuerdo a las funciones por las cuales hemos sido creados. Porque las cosas no nos vamos a desgastar. Porque para eso hemos sido creados. Y miren, hermanos, el Señor le dice, ¿no? En el 11, en el 4:11 le dice: id vosotros y recoged. ¿Dónde es el 5? En el 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es el Señor. Es el Señor mismo actuando por medio de nosotros. Solamente nosotros tenemos que ponernos a la orden. No podemos nosotros pensar que nosotros vamos a hacer la función. Por ejemplo, Moisés cuando abre el mar, no era él solamente abría su boca, movía su mano, y era el mismo Dios que venía y abría el mar en 2. Ahora, hay trabajo, hay mucho trabajo, como les repito, hay mucho trabajo con mucho pueblo, mucho sicariato, mucha delincuencia que está avanzando. No es igual que en el tiempo de Moisés, que era difícil poder llevarles palabra, hacerle conocer a Cristo y hacer retroceder a ese maligno que tiene prisionero a mucho pueblo. Aparentemente lo vemos difícil. Pero si nosotros sabemos que Dios lo puede hacer, nosotros tenemos que estar confiados en Él, en que Él lo va a hacer. Una sola persona lo hizo, abrió el mar. Una sola persona de ustedes puede abrir el mar. En este caso, es la delincuencia. La policía no puede hacer nada, el ejército no puede hacer nada, y va en avanzada y va en avanzada. Hay un presidente, un congresista en otro país que renunció porque dice no se puede contra la delincuencia. Es que no es con fuerza humana. No es con fuerza humana. Hermanos, es Dios quien abre el camino. Es Él. Solo tenemos, hermanos, que obedecer al Padre,
obedecer su llamado. Que si nosotros nos damos cuenta de esa preciosa vocación por el cual el Señor nos ha creado, vamos a poder ayudar, porque para eso hemos sido creados. Nosotros vamos a dar solución a un pueblo, porque para eso hemos sido hechos. Él nos ha hecho de una manera. Solamente tenemos que ponernos nosotros a la orden de Él, porque si nosotros no caminamos y nos vamos negando y negando cada vez más y más, no vamos a poder cumplir. Tenemos que nosotros desear. Yo quiero, a pesar de todo lo que tengamos, de todos los problemas que podemos estar aconteciendo, porque el día que ustedes, ese deseo, el Señor lo cumpla y les haga ver quiénes son, ese día va a ser el día de su nacimiento verdadero. Porque grandes cosas van a comenzar a acontecer. Y hay una parte, hermanos, en Éxodo 3, 11 al 12. Seguimos en Éxodo 3 y 4, estamos en esos capítulos, donde en el 14, 15, Éxodo 14, 15 al 16, dice, porque este ya lo desarrollamos, este aquí ya lo desarrollamos, y en el 14, 15 dice: pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. ¿A dónde va, hermanos, este mensaje? Moisés se encontraba con el ejército del faraón detrás de él. Venían con sus caballos, venían con todo su ejército, porque el faraón se le pasaron sus 5 minutos que lo dejó ir. Y para eso el pueblo salió rápido y en marcha, huyendo del faraón con todos sus tesoros. Ellos huían con todo, había vacas, animales, todo lo que habían trabajado, todo se llevaban. Llegaron al mar, encontraron el mar, y atrás venía el ejército. A veces el Señor nos lleva hasta ese punto para que nosotros podamos reventar la función que tenemos. Y entonces Moisés agarra y se arrodilla y comienza a clamar al Señor. Y comienza a clamar porque era imposible sobrevivir ante ese ataque de un faraón furioso con todo su ejército que venía con sus lanzas. Los iban a matar, ahí iban a perecer ellos. Y él comienza a clamar al Señor, Y el Señor, ¿qué le dice? ¿Por qué clamas a mí? Le dice. Qué raro, ¿no? Qué de malo es clamar al Señor. ¿Saben por qué le dice, hermanos? Porque era hora de Moisés no sabía, no se daba cuenta de las funciones que tenía. Así como nosotros. A veces nosotros, el Señor nos lleva hasta el filito del abismo, ahí. Nos lleva hasta el filito del abismo para nosotros recién ahí clamar. Y el Señor dice: ¿por qué clamas a mí? Tú lo puedes hacer. Levanta tu mano y abre el mar. Porque para eso te he creado. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos poderes por el cual el Señor nos ha dado. Hechos, capítulo 2. Y el Espíritu Santo, ¿se recuerdan? El tiempo de Pentecostés, Amén. cuando viene con poder sobre nosotros, deposita el poder a ese grupo en el aposento alto. Todos
todos comienzan a reírse, comienzan a caerse, comienzan a hablar lenguas, porque habían sido empoderados. Al rato, Pedro sale, comienza a predicar y abre el mar, ese mar que era imposible de llegar a los israelitas, y se convierte en 5,000, porque había sido llenado de poder. Luego 3,000, porque había sido llenado de poder. Ese poder está en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos ese poder. Y cuando ustedes estén a ese filo, así como se sentía, imagínense cómo se sentía Moisés. ¿Cómo iba a quedar Moisés haciéndolo todo ese trámite, sacarlos al desierto para que terminen muertos todos? Ya eran cosas, hermanos. Cuando mi hermana, yo le voy a memoria del Espíritu Santo, cuando mi hermana se volvió loca, porque yo tengo una hermana que se volvió loca, y voy a hacer una película con el hermano Ronald, estamos coordinando ya, le he encantado la historia, me gustaría contarle todo, pero no va a ser tiempo, pero le voy a decir a grandes rasgos. Mi hermana cae enferma por unos motivos de depresión, y se vuelve totalmente loca. Ella andaba desnuda, loca. Entonces, cuando nosotros la tenemos con mi madre, mami, levanta la mano. Una soldada de Cristo. La llevamos a mi casa, ahí la liberamos. Pero mire cómo es. El faraón se levantó, hermano, con todo su ejército. Utilizó a mis hermanas me denunciaron por secuestro. Miren la persecución. Tengo los documentos. Miren la persecución. Estaba perseguido por mis hermanas, que me querían matar porque andaba con mi cuñado con un fierro en la mano. A mi mamá también la atormentaban. Tenía a la policía atrás mío. Tenía a la Dininque detrás mío. Yo tenía que esconderme, y porque yo confiaba en que el Señor la iba a libertar. Y para eso nos metimos en ayuno y en oración día y noche, sin comer. Debilitados nuestra carne, totalmente debilitados, flacos, ojerosos, cansados, pero ahí peleando. Porque había ya 12 ejércitos atrás mío. Un ejército que movía a mis hermanas, le estoy hablando del ejército del mal, y otro ejército de la policía. La ley y el diablo estaban en persecución mía. Que si yo quedaba mal, ante esa liberación, todo se me venía encima. Terminaba en la cárcel. Mi hermana se golpea aquí el rostro, y eso se entera a mis hermanas, y me pone otra denuncia por agresión. Ya tenía a otro grupo de la policía buscándome para esposarme y llevarme por agresor. La persecución fue terrible. Yo tenía que esconderme en ese tiempo, hasta que yo sabía: el Señor lo va a hacer, escrito está. Hermano, Moisés se sentía así. Adelante no había paso, atrás los egipcios. Muchas veces nosotros, he conocido gente que está hasta a veces con cáncer hasta terminal, y ese es el límite que llegó. El Señor dijo: hasta acá llegaste, y aquí para adelante podemos usar tus funciones. Tú lo puedes hacer. Para eso te he creado. Sirve de puente a mi pueblo. Liberta. Para eso te he creado. Te ha dado una vocación, te ha dado talentos y te ha dado una meta en la cual tienes que llevar a mi pueblo. Y no entendemos. Y cierran, hermanos, cuando llegan a ese lado donde no tienen salida, porque clamas a mí, dijo el Señor: tú lo puedes hacer. Levanta tu mano, corre el mar, y el mar se va a abrir.
Por eso dice, si tuviésemos fe del tamaño de un granito de mostaza, diríamos a este monte, quítate y échate al mar. Solamente necesitamos un poquito nada más de fe, y ese monte se echará al mar. Ese problema se echará al mar. ¿Quién lo quiere hacer? ¿Quién lo quiere hacer? ¿Alguien? Levante su mano. ¿Quién quiere abrir el mar? Hermanos, tenemos un llamado. Y como dice la pastora, el llamado es irrevocable. Es irrevocable. Tenemos que cumplirlo. Todos lo cumplen, hermanos. El Señor me mostró algo penoso y algo terrible. Me llevó a un monte alto donde había un cementerio, y el cementerio estaba bien acomodadito así, y daba la vuelta a todo el monte, todo alrededor, y cada fila que formaba el cementerio eran como gradas, desde abajo iba subiendo, y yo caminaba por encima, y yo decía, ¿a dónde estaba yendo? Hasta que llegué a lo más alto de ese monte, y arriba de ese monte había era una casa grande, antigua, y las paredes de las puertas estaban escritas como letras así egipcias o hebreas. Eran reliquias que no he visto en historia, ni en Egipto, ni en ningún lado. Eran letras nuevas. Entonces porque había unos demonios de tamaño del techo hasta acá, y caminaban por los pasadizos, caminaban, y yo me escondía en una pared. La pared era bien ancha, la pared era como de 3 metros de ancho, y yo estaba en una ventana arriba y me escondía así para mirar. Y el Señor, ¿qué me dice con respecto a esto, hermanos? ¿Saben qué me dice, hermanos? Que esos lugares altos, el diablo ha llegado hasta ese lugar alto porque los diseños de las personas que mueren van apilándose uno a uno y van formando montes altos con las personas que no han descubierto su llamado. Yo no quisiera que uno de nosotros terminemos siendo apilados en la lista de lo que no hemos descubierto nuestra vocación el día que nosotros dejemos este mundo. No quisiera que nosotros sirvamos de tumba para que esos diseños no descubiertos sirvan para que esa iglesia, ese lugar, esa casa, no sé cómo lo puedo llamar, una biblioteca grande, siga levantándose. Porque cada tumba que iba abajo lo exaltaba más a ese lugar de demonios donde que no se descubrían las vocaciones. Iban poniéndose abajo los ataúdes, y ese lugar crecía, y ese lugar crecía, y ese lugar crecía. Es penoso ver cuánto pueblo muere, hermanos, muere y no descubre quiénes son. Imagínense cuando llegan al cielo y le digan al Señor, me olvidé de lo que tenía que hacer, la vergüenza que vamos a pasar. Yo también va a hacer algo, dice el Señor. Imagínense que Moisés no se hubiera dado cuenta. Cuando él comienza a quejarse, no, Señor, yo no sé hablar. Señor, ¿me oirán?
¿Me harán caso? Imagínense. Y Moisés no hubiera cumplido ese llamado. Ese pueblo hubiera vivido oprimido por toda una vida. Hasta ahora de repente. ¿Cuánto pueblo vive oprimido porque nosotros no estamos cumpliendo nuestras funciones? A veces nos quejamos que la delincuencia, que le robaron, que se metieron a la casa, que barbaridad, que se metieron, lo mataron, que lo violaron. Nos quejamos, pero posiblemente nosotros hemos sido llamados para eso. Y por causa de que nosotros no desarrollamos eso, siguen creciendo los diseños y siguen creciendo más y más esa torre del diablo. ¿Es preocupante? Amén. Es preocupante. Es preocupante. ¿Se da cuenta de mi indignación? Amén. ¿Siente mi indignación? Esa indignación no es mía. Es de Dios. Es de Dios. Dios se indignó por un pueblo y compartió la indignación con Moisés. Dios se indignó por un pueblo que estaba perdido y no eran salvos, y compartió esa indignación con Cristo y lo envió a Cristo para salvar al mundo. Dios tiene indignación y lo ha puesto en ti. Lo ha puesto en ti. Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Por eso dice: Señor, heme aquí. Heme aquí. Envíame tú. ¿A dónde iré? Entonces, hermanos, eso es lo que tenemos que desear. Eso es lo que tiene que quemar nuestra alma. Nosotros podemos discernir de la siguiente forma cuál es nuestro llamado. Nosotros, en nuestra alma quema algo dentro de nosotros, algo quema. Si para la próxima semana ustedes me traen una hoja escrita, ¿qué es lo que